Buenos días, hermanos. El día de hoy nos toca leer la palabra del Señor, Deuteronomios número 14, por favor. Dice así su bendita palabra del Señor. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas a un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida. Serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para ponerla en él su nombre, cuando Jehová Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. No hay una sola área en nuestra vida, como lo fue en la vida de Israel, que el Señor no demande que sea santa. El apóstol Pedro va a decir más adelante, en el Nuevo Testamento, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y piensen cómo
encontramos en Deuteronomio, hermanos, todas esas áreas en las que Dios demandaba santidad de parte de Israel. Lo hemos visto en la adoración, lo veíamos en el capítulo 12 cuando el Señor les habla y les dice que Él va a designar un santuario único en donde deben adorarlo. Veíamos también algo de eso en el capítulo 13, que no se dejaran llevar por las personas que les decían, aun si se cumpliera un prodigio, una señal, que les invitaban a adorar a otros dioses. Israel debía ser santo en su entendimiento, Israel debía ser santo en su lenguaje. Al momento de jurar, tenían que jurar en el nombre del Dios verdadero, y el Señor les dice que no podían utilizar su nombre en vano. ¿Cómo se hace eso? Una de las maneras es con el lenguaje. Israel debía ser santo en su familia. Veíamos en Deuteronomio capítulo 6, uno de los deberes que Moisés manda es que tenían que transmitir la enseñanza que Dios les había dado en la ley a las próximas generaciones. Pero Israel también, según vemos aquí, debía ser santo, incluso al momento de su duelo, al perder algún familiar, al perder algún amigo, santo en su alimentación y santo en sus ofrendas. Esas son las tres cosas, hermanos, que me gustaría que podamos ver en el pasaje. Israel debía de comportarse de una manera santa en su dolor. Vamos a ver eso en el versículo 1. Debían ser santos en su alimentación, y por eso encontramos esas instrucciones acerca de los animales limpios e inmundos. Y por último, Israel debía ser santo en sus ofrendas. Pero antes de llegar a eso, Moisés les dice algo que tiene que ver con la identidad de este pueblo, y esa identidad es lo que va a determinar los deberes que después les manda. ¿Qué dice Moisés? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 2 les dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Tenemos pocas menciones en el Antiguo Testamento que nos hacen referencia a Jehová como el Padre, como Padre de Israel o Padre de su pueblo. Es una doctrina que encontramos más desarrollada en el Nuevo Testamento bajo la palabra adopción. Pero es claro aquí, hermanos, hijos. Y el Señor les dice que los había apartado por gracia para que fueran un pueblo único. Y porque los había apartado, entonces les manda las siguientes cosas. Esto es parecido a lo que encontramos en el Decálogo. El Señor se presenta diciendo como el soberano que ha tomado a este pueblo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y ese es el preámbulo que tiene que ver también con la identidad de Israel como un pueblo que ha sido liberado por Dios, lo que va a determinar después su deber. Lo mismo encontramos aquí. Y en el versículo 1, Moisés les dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. ¿Qué significa eso? Por lo que sabemos de las costumbres del antiguo Oriente Próximo, los pueblos en Canaán, a la hora en que moría algún familiar, algún amigo, tenían ciertos rituales en los que lastimaban su propio cuerpo o alteraban su apariencia física, como cortándose el cabello de cierta forma, para demostrar que estaban de luto. Pero el Señor les dice que no podían participar de esos mismos rituales. Y esto nos enseña, hermanos, que Israel debía guardar un luto diferente a los paganos. Si había de por medio esos rituales para demostrar la tristeza que consistían en dañar el cuerpo o alterar la apariencia física, Dios les está diciendo que Él quería que fueran un pueblo diferente, que no se mezclaran con eso. ¿Y qué principio podemos tomar de esto? Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos que el pueblo de Dios sigue siendo diferente
en este sentido. Vean por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Personas que murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, noten esto, hermanos. El apóstol Pablo no está diciendo que no se entristezcan. Y tenemos un ejemplo claro de eso en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo va a la tumba de Lázaro y en ese versículo que es muy breve, nos dice Juan capítulo 11, Jesús lloró. El Señor demostró tristeza. El Señor, por así decirlo, guardó cierto luto, mostrando su amor para con Lázaro y mostrando su amor también para con María y Marta. Pero Pablo dice que la esperanza de la resurrección debería enseñarnos a guardar un luto diferente. ¿Podemos entristecernos? Sí, debemos entristecernos. Es lo que corresponde a un tiempo de luto. Pero lo hacemos de una manera diferente, no como los que no tienen esperanza. Entonces, aunque la circunstancia en Israel era muy diferente, hermanos, el principio sigue siendo el mismo y Dios quiere que guardemos también un luto que sea santo. Pero no solo debemos ser santos en el luto. Moisés le dijo a Israel que debían ser santos en su alimentación. Y encontramos esa lista larga que habíamos visto en Levítico. En Levítico es más larga todavía esa instrucción, haciendo diferencia entre los animales limpios e inmundos. Algunos han argumentado que la razón por la que se nos presentan estas diferencias tiene que ver con la higiene o con la salud pública, por ejemplo, que de alguna manera Dios estaba dando estas instrucciones para preservar la salud del pueblo. Podría haber algo de eso, no lo niego, pero no creo que esa sea la razón principal. Creo que la razón principal, hermanos, y es una que se nos da en el texto, es para que fueran santos. Pero alguien podría decir, hermano, pero ¿cuál es el problema de comer una cosa o comer otra? Aquí está la cuestión. Si nosotros quisiéramos, hermanos, preservar a Israel y evitar que se junten con los paganos, una de las formas sería distinguir la dieta de Israel para que coman algo diferente. Y si tienen por inmundos algunos animales que en otros pueblos son muy comunes en la comida, ¿qué es lo que iba a pasar? La distinción se iba a hacer más aguda. Es decir, iba a ser otra salvaguarda para que Israel no se mezclara con los pueblos. Esto es lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro está orando, él sube, de repente tiene hambre y se nos dice que en un éxtasis recibe una visión. ¿Y qué hay en la visión? Hay aves, hay cuadrúpedos, hay reptiles, hay animales de toda clase. Y llega una voz que le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué es lo que dice a continuación el apóstol Pedro? No, Señor. ¿Por qué? Él dice, porque yo no he comido cosa inmunda. Había animales inmundos en esa visión. ¿Y qué le dice la voz? Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y Pedro va a decir en Hechos capítulo 10 que esta voz dijo el mismo mensaje 3 veces. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Inmediatamente el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya con unos hombres que acaban de llegar. ¿Y de quiénes venían esos hombres? De con Cornelio. Cornelio estaba llamando a Pedro, un gentil. Lo que Pedro entendió, hermanos, que significaba esa visión, es que Dios había quitado la barrera entre judíos y gentiles. Y una de esas formas en que se expresaba la barrera era comiendo algo diferente,
si los gentiles comían animales inmundos, los judíos jamás se iban a sentar a la mesa con ellos. Pero lo que la visión le estaba diciendo es que Dios había traído un nuevo orden. Y esa es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Dios derribó esa pared intermedia que había de separación entre dos pueblos, judíos y gentiles. Y por medio de la cruz de Cristo, nos dice Efesios capítulo 2, que Él reconcilió a esos dos pueblos para formar de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, en el Nuevo Testamento queda abolida esa instrucción. Pero vemos, hermanos, que el principio de que seamos santos en nuestra alimentación permanece. Les voy a dar una buena razón para eso. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios: si pues comen o beben, hagan todo para la gloria de Dios. ¿Cómo comemos para la gloria de Dios? Bueno, en primer lugar, no cayendo en gula, en un exceso, demostrando que nuestro gozo está en Dios y no en las cosas de este mundo. Disfrutamos el alimento, por supuesto, es una bendición, pero al hacerlo debemos demostrar como cristianos que nuestro gozo no está en el alimento como tal. Primera Timoteo capítulo 4 nos dice que participamos de la comida, una comida que ha sido limpiada por la palabra y por la oración. Hermanos, curiosamente, una de las cosas que nos puede distinguir en este país y en esta cultura es que al momento de comer, ¿qué es lo que hacemos? Damos gracias. Es el ejemplo que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oramos, hacemos una oración. Y toda la gente sabe, o normalmente la gente piensa, cuando ve a alguien orando por el alimento, es cristiano. Porque hay muy pocas personas de otros credos que hagan eso. Entonces, seguimos comiendo de una manera santa. Tenemos un propósito al comer, estamos celebrando, pero al mismo tiempo estamos diciendo: Señor, tú nos has dado el pan. Lo veíamos el miércoles y el sábado en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como cristianos, hermanos, honramos este mismo principio, pero de una manera diferente, dando gracias a Dios y siendo santos también en nuestra alimentación. Por último, el Señor le manda a Israel que fueran santos en sus ofrendas. El pueblo debía dedicar 1/10 parte de todo el fruto de su trabajo. Debían llevarlo al santuario, si era comida, debían comer allí y darle a los levitas para que participaran de esta bendición. Vemos eso en el versículo 26 y 27. En el versículo 27 se nos dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. ¿Por qué está esta instrucción? Acuérdense que los levitas no tenían una heredad como tal, sino que vivían entre las tribus de Israel. Pero además de eso, se nos dice que al final de cada 3 años, el pueblo debía apartar el diezmo para dar con generosidad. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y las personas más desprotegidas, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, iban a poder participar de esa generosidad. Hermanos, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué podemos derivar de esto? En primer lugar, Dios quería que Israel estuviera bien consciente de que la tierra le pertenecía a Dios. ¿Quién les había dado la tierra de Canaán por heredad? El Señor. Y les recuerda continuamente, lo vimos en Números, lo vemos ahora en Deuteronomio, que no creyeran que habían entrado allí por su propia mano, que no se fueran a llenar de orgullo pensando que se merecían esta bendición. Entonces, una manera de recordarlo era dando el diezmo. Pero además, Dios quería convertir esto en un motivo de generosidad. Y aunque las circunstancias son muy diferentes,
En el Nuevo Testamento, el fruto de nuestras labores bien es algo que le pertenece a Dios. Lo damos de una manera diferente, pero vean 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Encontramos el principio de dar para las necesidades que tienen que ver con la iglesia y encontramos un motivo especial. Hermanos, Israel debía ejercer fe al momento de dar esa parte de sus granos, de sus animales, comida, etc. Lo mismo nosotros. Con fe debemos decir, Señor, estamos sembrando esto, confiando en que después, en algún momento, vamos a segar también en la misma proporción. ¿Cuál es el motivo entonces que domina nuestra ofrenda en el Nuevo Testamento? Agradecimiento, amor, no con tristeza ni por necesidad, quiere decir obligación. Al momento de ofrendar no debemos pensar, es que esta es mi obligación. Es un motivo correcto, pero no es el motivo más alto al que Dios llama. El motivo más alto es la generosidad, el agradecimiento, un corazón que reconociendo la gracia de Cristo en nuestras vidas, dice, Señor, quiero entregarme voluntariamente y quiero entregar del fruto de mis fuerzas, de mi tiempo, del esfuerzo en mi trabajo, para reconocer que eres tú el que me lo das y al mismo tiempo hacer generosidad para con mis hermanos. Entonces, aunque el contexto que rodeaba a Israel y lo que tenemos en el Nuevo Testamento es muy diferente, el pueblo de Dios sigue teniendo la misma marca. ¿Cuál es la marca? Santidad. Y el profeta Zacarías, si no mal recuerdo, habla de un día en el que en la frente de todas las personas iba a estar la diadema que estaba en la cabeza del sacerdote, que decía santidad a Jehová. ¿Y cuál es la idea? Que Dios iba a traer un día, un pueblo que iba a ser por completo santo. ¿Dónde está ese pueblo? Ese pueblo es la iglesia. Hermanos, seguimos distinguiéndonos por la misma santidad, aunque se expresa de otras maneras, aunque esa pared intermedia que encontramos en esos mandamientos rituales ya ha sido derribada, seguimos demostrando el mismo principio. Somos hijos del Señor, Él nos ha escogido como su pueblo, nos ha apartado para ser un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra y Él demanda entonces que vivamos en santidad. Que el Señor nos siga dando gracia para poder demostrar en toda nuestra manera de vivir, en las cosas que parecen más grandes como en las cosas que parecen más pequeñas, que somos el pueblo de Dios. Amén, hermanos.